Pregunta que me tardó muchos años en responder. Cuando vas siempre a la pregunta de la visa o en la aduana, yo estudié Derecho y mis hijos ya son grandes, ya son jóvenes, y siempre me decían, profesión, decía abogado, y mis hijos me regresaban a mí y me decían, pero sí, ya no ejerces. Entonces yo soy, con el tiempo y ahora sí autodefino como un profesional de la innovación. Yo estudio innovación y viendo lo que tienes ahí al frente, este puzzle de Marvel, yo creo que soy lo más parecido al Doctor Strange. Tiene algunas versiones en diferentes multiversos, Multiversos. pero soy un profesional de la innovación, eso estudié, en eso saqué mi título de cuarto nivel, no tengo tantos como tú. Allá vas. Espero tener el siguiente en creatividad, quiero pasar de la innovación a la creatividad pura, pero eso, en resumen, eso es lo que yo soy, un profesional de la innovación y a veces le hago de Doctor Strange, a donde me lleven, trato de crear diferentes ambientes para sacar el máximo rendimiento de equipos de profesionales. ¿Cómo encontraste esto? ¿Qué le dirías tú al niño Juan Pablo que va a hacer en el futuro? ¿Cómo le explicarías a él y dónde encontró esta inspiración para poder meterte de esta forma en el mundo tecnológico, en el mundo de la innovación, en el mundo de la formación académica? Este va a ser un podcast legendario para mí, nunca me han hecho eso. En serio, yo oigo bastantes podcasts y este está bueno. Prueba y error y aprendizaje para toda la vida. Es anecdótico porque yo recién descubrí en el sexto curso del colegio militar que mi padre quería que sea militar. O sea, estuve 6 años en el colegio, era de suponerse, ¿no? Pero estuve 6 años en el colegio. ¿Para qué estoy trotando tanto? Sí, ¿para ¿Qué qué? tiene que ver Había palo también. Linda época. Y yo usaba con mucho orgullo el camuflaje. Soy muy orgulloso de la formación que recibí. Y un saludo a mis compañeros que ahora son tenientes coroneles. Pero era ilógico, en sexto curso, el día antes de entrar a la última prueba de la escuela militar, yo soy cofundador de los modelos de Naciones Unidas en Quito, estuve en los 3 primeros modelos y eso me acercó mucho a la línea política y decidí estudiar Derecho por eso. Y te digo que es prueba y error porque cuando yo llego a la Asamblea Nacional, cierro mi oficina, mi primer trabajo, mi primer emprendimiento, decido cumplir un sueño de niño, de adolescente, de haber creado estos modelos de Naciones Unidas y llego a la Asamblea Nacional y me pego una gran decepción del proceso de formación de las leyes. Y por ahí siempre me gustaban hacer un poco las cosas diferente. En esencia tengo una comunidad que se llama Hay que hacerlo diferente. Y todos mis amigos abogados que estaban un poco frustrados de la carrera estudiaban MBA, estoy hablando año 2010. Y encuentro ahí una maestría en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación. Entonces todos estudiaban MBA y me decían, vamos todos al MBA y estudiamos claro, en grupo. Y era lo que estaba en tendencia en ese momento. Hasta ahora, ¿no? Los MBA, sí, todavía, sí. Parece ser que todavía hay MBAs de $20,000 en el mercado local y hay gente que todavía invierte en eso. Claro. Me imagino que tienen buena salida laboral. Claro. Esperemos que así sea. Pero yo estudié Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación en Asamblea, mientras era asesor legislativo. Y esa maestría, para mí, hay un buen libro que yo le recomiendo a todos los internautas que lean. Fue uno de los primeros libros que yo leí en innovación, que se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas? De una historia natural de la innovación, de Stephen Johansson, donde Stephen Johansson cuenta, a raíz mucho con simbologías con Charles Darwin, de cómo se generan las buenas ideas. Tiene 7 pasos. Y uno de esos 7 pasos son los paralelos adyacentes. En el momento que yo estaba en asamblea, cumpliendo un sueño de joven, y se me atravesó la maestría, yo conocí al alcalde de Quito en ese tiempo, el alcalde Augusto Barrera, con quien tengo una buena relación y ha sido para mí un buen jefe, por así decirlo. Me dio la oportunidad de entrar al municipio de Quito, a liderar la agenda de Smart City de la ciudad. Mi colocación fue a través de la empresa de agua potable, entonces yo tenía un triple rol, era asesor del gerente general de la empresa de agua potable, lideraba la agenda digital de Quito a nivel de todo el staff de empresas públicas municipales y adicionalmente era el delegado del alcalde en 5 empresas públicas municipales. Pero lo más importante ahí fue empezar a hacer la agenda digital, entrar en el mundo de las Smart Cities. Yo recién estaba graduado de maestría de innovación y me abrió un montón de paralelos adyacentes, de multilaterales, de empresas hasta ahora. Yo digo que cuando uno hace bien las cosas, los réditos son para toda la vida. Así es, y ahí está el Doctor Strange, que ibas de empresa pública en empresa pública asesorando con esta visión mucho más de futuro.
Y claro, ahí... Qué buena, ¿no? Con los multi... Exacto. Sí, sí, sí. Y me tocaba, a veces tocaba ser ubicuo. La responsabilidad era doble o triple, porque yo tenía responsabilidad por administrar la EMAFS y tenía responsabilidad por votar en los directorios de las empresas públicas. Gracias a Dios no he tenido hasta ahora más de 50 exámenes y ninguna glosa. Eso sí creo que hay que ser Qué como bien. el Doctor Strange, Claro. porque a veces hay que crear el multiverso y saltarse. Pero Sí, es sí, tenaz. oye, qué buena. Y sí, era así, ¿no? A veces tocaba... a veces piensan que en lo público no se trabaja o que son vagos, nada. Había que tener el don de la Depende, amigo. ubicuidad. Así es, pero Sí, depende, realmente sí. sí depende. Y cuánto te entregues tú a tu trabajo y cuánta huella quieras dejar. Y yo creo que eso es uno de los factores importantes con la responsabilidad que uno asume este tipo de roles. Y claro, ¿cuál ha sido, digamos, el reto más importante que has tenido en tu vida, en todo lo que has hecho y que consideres el rol más importante? Todos. Todos. No, No, me uno- estás No, toreando no, la no, no. pregunta. Me estás toreando. No. O sea, yo creo que soy una persona muy bendecida, muy vencida. Probablemente no he podido concluir algunos procesos por varios motivos. Eh, eh, el ser asesor de la estrategia, ser speaker en el Smart City Expo en el año 2012, luego de haber acabado la agenda digital, para mí fue uno de los mayores honores. Me fui con una delegación completa. Tuvimos buenos resultados, conseguimos un fondo del Banco Mundial para lanzar el primer laboratorio de gobierno abierto en Quito. Lastimosamente no pudimos continuar con el proceso. Después terminé siendo consultor de BID en el primer centro de estudios de banda ancha en Nicaragua con fondos coreanos. Después la vida me volvió a conectar con Corea como primer promotor del Centro de Innovación de, en ese tiempo Yachay, ahora Quito, que ya por fin está ya vistas a ejecutarse aquí en las Torres de Almagro, con los fondos coreanos. Pasado 10 años, imagínense, ya en Uzbekistán ya van por el segundo y empezaron al mismo tiempo que nosotros. Pero después el estar en los directorios de empresa pública, el volver a la EMAFS como gerente general en algún momento de mi vida fue muy importante. Fundar un instituto tecnológico de una de las empresas de tecnología más importantes del país también para mí ha sido un honor. Pero sin duda, y para no torearte, el mayor reto es educar a mis hijos. Ese es el mayor reto y es el que ahora estoy disfrutando. Ya mi hijo está por graduarse, es productor musical, pasa a sexto curso. Y es un reto porque en este país alejarte un poco de las carreras tradicionales, padre, madre, abogados, y entender que yo tengo un hijo que es productor musical, 17 años, y mi otro hijo 13 años, ya declaró que va a ser actor, es actor de Enchufe, de B2B Latam desde hace 4 años. Entonces sí es un reto porque es romper paradigmas. Ese es el principal reto de mi vida. Profesional, todos los que te he descrito antes han sido un honor, he tenido buenos trabajos, estar en la Politécnica Nacional como asesor de la empresa pública, haciendo TransferTech, dirigir el tema del Centro de Innovación Ecuatoriano-Coreano, y ahora también para mí es un gran reto estar asesorando a otras entidades de educación superior para que tengan mayor calidad educativa, y estoy lanzando una nueva startup de comunidades de aprendizaje para el futuro del trabajo. ¿Cómo llegas al tema educativo, estimado Juan Pablo? Porque claro, tienes mucha experiencia en temas de innovación y creo que ese es uno de los factores para que obviamente esta empresa como Kruger, yo no tengo empacho en decirlo y está bien, con los que estuviste trabajando, realmente han sido súper disruptivos en lo que han hecho las cosas bien. Ernesto realmente es un líder y a él pues bien lo vamos a traer, pero para otro espacio que se llama la charla digital, porque realmente es gente que inspire y que de alguna forma sí ha tenido su impacto. Y claro, ¿cómo llegas al instituto y cuál es tu aporte desde allí? Porque entiendo que es un instituto totalmente distinto y enfocado específicamente a que la gente obtenga habilidades y que luego a través de esas habilidades muy rápidamente pueda estar en el empleo, que yo creo que es un reto importante. Multiverso puro y duro. Ya ves, ahí ya te cambiaste ya de para mí ha sido abrir esos paralelos adyacentes, esos multiversos. Yo sí creo en los hados madrinos, yo sí creo, hadas madrinas existen, hay que cuidarlos, hay que tratarlos bien y hay que ser agradecidos de la vida con ellos. Yo en el año 2002, entre el 2010 y 2012, cuando lideraba la agenda digital de Quito, y todo está conectado en la vida, es Dios, yo soy creyente, es los puntos de conexión del universo, es cuántico, todo está conectado, o son los multiversos, para los más marvelianos, todo está conectado. 2012, anecdóticamente por toda esta infraestructura tecnológica increíble que tienes, yo empecé a hacer la agenda digital y tenía muchas conexiones, yo traje como 80 speakers con la alcaldía del alcalde Barrera, trajimos 80 speakers para impulsar la agenda digital de Quito 2022.
Y tenía conexiones virtuales. Yo trabajaba en EMAP, de una buena empresa, con buena tecnología, pero no teníamos juguetes buenos, como tú tienes aquí. Entonces, faltaba la infraestructura. Al que fue posteriormente otro gerente general, gran amigo, Marco Antonio Ceballos, yo era el administrativo, yo era el asesor, él era el administrativo, le decía, por favor, ponga un sistema de videoconferencias decente. Y un día me presenta un señor que estaba vendiendo sistemas de videoconferencia. En esencia, él lo vendió en $3 millones en el 2010, hizo un exit. Se llama Javier Marín. Si Javier Marín oye esta audio, es mi competencia, tiene unos excelentes bootcamps y cursos de ciberseguridad para toda la región de Centroamérica. Javier Marín, me reuní unas 3 horas para comprar este dispositivo y al final me coge y me saca una tarjeta como que de mago, así. Me dice, mira, toma mi tarjeta. Yo soy consultor del BIT. ¿Qué más necesitas? Ahí me ayudaron con un fondo para hacer un tema de Lego Serious Play con los mejores abanderados de Quito y que hagan la visión de ciudad. Pero Javier, cuando yo salgo del EMAFS, termino mi ciclo en EMAFS, mi primer ciclo y en la agenda digital, me llama, yo estaba en Medellín, en el Foro Mundial Urbano, y me dice, hola, Gulliver, bienvenido a Lilliput. Me acuerdo ahí esas cosas que uno se acuerda, bienvenido a Lilliput, ¿y ahora qué vas a hacer? Le digo, nada, buscar trabajo. Y él me dio un fondito, me dio un fondo de $10,000 y me contrató el BIT para curar los primeros cursos de empoderamiento digital que sacaba el Centro de Estudios de Banda Ancha en Nicaragua. Después me contrataron como docente, fui docente desde Smart Grid siendo abogados, después de empoderamiento y listamiento digital, y en base a ese conocimiento del BIT, uno de mis segundos al mando en EMAFS, que ya había salido también, Luis Fernando Ruiz, otro gran amigo, me invita entro a participar en una terna para ser director nacional del CECAP. En ese tiempo el CECAP todavía era elegido por un órgano colegiado. Por mí votaron Richard Martínez, el actual embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Pablo Zambrano, varios ministerios, y entré como director nacional del CECAP. Como yo ya venía de ayudar a fundar el Centro de Estudios de Banda Ancha, yo llego al CECAP y digo, tenemos que hacer esto 100% virtual. Y hay que refundarlo. Y ahí entro y conozco a mi coordinador académico, mi jefe en Indoamérica. Yo fui docente 5 años de la maestría de innovación educativa, hasta que entro a fundar el Instituto de Kruger. Y después esta persona trabajaba en el CECAP y él me da la oportunidad de ser docente. Yo enseñaba metodologías ágiles a docentes de primaria y secundaria y era un gran cambio. Pensábamos, íbamos a hacer un testing los primeros alumnos ya saben que era un testing, los de la primera promoción. Estuve 15 promociones con ellos, se dieron resultados muy interesantes y eso me permitió tener los créditos suficientes, las credenciales suficientes para no solo liderar la fundación del Instituto de Kruger, sino ser su primer rector. Y fueron varios multiversos que se conectaron, varios multiversos, y ahora tomé una decisión personal de quedarme en el sector educativo. Tengo una asignatura pendiente, no estoy buscando camello por si acaso, pero tengo una asignatura pendiente de transformar la educación realmente, en especial en formación profesional. Mi misión en el CECAP tal vez es una de las que no terminó, tuve muy poco tiempo, estuve solo 4 meses, y me quedé con esa espinita pendiente. Y ahora en este último proyecto pude formar a 250 personas. Super. De la primera generación, 82 lograron vincularse laboralmente y conseguir un trabajo en solo 5 o 6 meses de formación. Y eso para mí ha sido un buen estímulo para continuar en ese reto de... nosotros partimos mucho desde la singularidad. El propio Ernesto trabaja mucho con los modelos EXO y sí hay oportunidades, pero a veces no vemos del bosque, no tenemos la tecnología, que tú trabajas mucho más que yo y siempre es un gusto oírte. La tecnología es una escalera y la educación es la que te permite saber cómo usar esa escalera para ver el bosque y encontrar las oportunidades. Hay oportunidades, pero la gente no está preparada para usar la escalera. Mira, y justo de eso estábamos hablando esta mañana con mi pana El Motas, que con él hacemos el otro podcast, es que las oportunidades están ahí, están presentes, pero debes de estar preparado, porque si no lo estás, simplemente esa puerta no se va a abrir, porque no te has preparado lo suficiente para afrontar este nuevo reto. Y claro, yo también con mi fe en Dios digo, Dios abre las puertas, pero tú eres el que te preparas con responsabilidad para asumir esas puertas que nos abren. Y los dados madrinos te ayudan. Y los dados madrinos también. Hoy yo sí me siento hado madrino de algunas personas. No se cobra por eso. Es ayudar. Y es una cadena de favores. Y esas son mucho las comunidades. Y yo sí siento, hay gente que me escribe y he visto cuadros bien complicados y es cómo ayudas a alguien a salir adelante. No necesariamente tiene que estar un bache. Entonces, nuevamente a mi hado madrino, tengo unos 2 que 3 por ahí en la vida.
muy buenos, muy buenos. Yo perdí a mi madre muy temprano, a los 24 años, pero creo que mi madre me devolvió en esos hados madrinos mucha, mucha ayuda y yo también quiero ser grato en eso y tal vez por eso me he quedado en el sector de educación y me he desvinculado de algunos otros sectores, incluido la gestión pública, porque es bonito formar, generar oportunidades, conectar, es muy bonito y uno se acuesta tranquilo, se acuesta tranquilo. Te acuestas tranquilo y sobre todo con esa satisfacción de que estás haciendo algo por cambiar el mundo, porque principalmente a través de la educación es donde nosotros generamos el mayor impacto de cambio en nuestras comunidades. Y justo por eso te quería preguntar, ¿cómo defines una comunidad de aprendizaje en estos tiempos de hiperconexión digital, además pospandémico, así como para ponernos en un contexto, y además posguerra, veamos qué pasa también, qué es lo que está pasando? Bueno, entiendo, pensé que ya estaba todo, Sí, ojalá todo ya se queden tranquilos, tranqui. locos, porque me tenían inquieto aquí. Sí, a ver, yo creo que yo sí soy creyente de la formación virtual, ya te he dicho, en algún momento, hace 2017, no existía Platzi todavía, que creo que es un gran referente en la región de entrenamiento profesional, y yo ya tenía esta visión de en el SECAF trabajar hacia temas de formación virtual. Pero el tiempo me ha ido enseñando que puede ser un error, que puede ser un error. Hay una crítica, no solo a los modelos de enseñanza, sino que a veces pensamos que todo se puede aprender por virtual. No estoy diciendo que no sirva la educación virtual, pero en los primeros aprendizajes, cuando vas a hacer tus primeros caminos de formación profesional, estás generándote como un junior, me he dado cuenta, y eso reflejan los indicadores de los bootcamps que creamos, que el aprendizaje entre pares termina siendo tan valioso como el aprendizaje del mentor y del experto, o del autoaprendizaje. Entonces tiene un gran peso. Y ese aprendizaje entre pares yo creo que es muy valioso en la presencialidad. Sí, es muy valioso en la presencialidad. El trabajar entre personas que saben mucho y personas que saben poco, entre un perfil profesional y otro perfil profesional, en crear estas redes líquidas. Justo Steven Johansson, en el primer paso, dice él, que las grandes ideas de innovación se generan en redes líquidas. Él se refería a mesas circulares con un poquito de cerveza. Pero es estas redes líquidas de personas donde se transmite el conocimiento y donde se generan estas sinergias, y esto es lo que él llama la serendipia, que esos son estos hallazgos afortunados. Y yo creo mucho en las comunidades del aprendizaje entre pares. Yo ahora en los modelos educativos que asesoro o que ayudo a crear, trabajo mucho en este énfasis, en que tengan ese espacio presencial, a veces no se puede, y que generen ese aprendizaje entre pares, en aprendizaje basado en proyectos y en retos, que terminen desarrollando verdaderos aprendizajes. Y muchas veces los chicos, cuando hacíamos la encuesta de pertinencia de creación de instituto, ellos decían que no querían clases virtuales. Los chicos post pandemia estaban cansados de la virtualidad, quieren vivir, quieren conectarse. Así imagínate, en caso de mi hijo pasó 2 años, casi su edad, antes de las fiestas, antes de empezar a salir en las fiestas, un poco en la casa, encerrado. Entonces, nosotros no vivimos de eso. Tal vez nosotros ya teníamos hábitos, pero yo sí creo mucho en las comunidades de aprendizaje. En esencia, ahora mi nuevo proyecto a laborar ahí está trabajando en 3 ciudades diferentes: Quito, Cuenca y México. Está cofundado con un grupo de emprendedores que nacieron hace 10 años para crear la prueba de acceso a la universidad, o sea, facilitarte el acceso a la universidad. Se llamaba la U. Entonces nosotros lo que hacemos hoy es conectar comunidades. Yo trabajo ahora con muchas comunidades, algunas las conoces tú. Por ejemplo, me gusta trabajar mucho con Open Lab, me encanta trabajar con Iván Terceros. A veces les digo, Iván, ¿cómo monetizas? ¿Cómo? Porque ahora estuve en una incubadora social, Auja, estoy con DataLat. Estamos trabajando mucho con unas chicas que me parecen muy fuertes, que son Tinta Digital. Entonces, creo que este movimiento de aprendizaje entre comunidades, entre diferentes multiversos, me parece muy interesante, no solo para desarrollar aprendizajes, sino para ampliar el espectro de oportunidades de empleabilidad. Entonces, totalmente. Coincidimos en eso y la verdad es que yo siempre he disfrutado mucho el compartir conocimientos, pero el hacerlo presencialmente tiene una tonalidad distinta, porque hay cosas que sí se puede de alguna forma verlas en virtual. Pero por ejemplo, ahí en CIESPAL, como te comentaba antes, extra micrófonos, hablábamos de esto, de estas configuraciones, de dónde deben estar ubicadas las cámaras para que tengas un tiro de cámara correcto. Y claro, esto no le puedes explicar frente a la compu, o a menos que le des la compu, no sé, o sea, resulta bien complicado.
Pero claro, ahí te das cuenta. Y otra de las cosas que yo conecto en tu conversación es que estas mesas o estas mesas líquidas, Redes líquidas. redes líquidas de Johansson, yo las viví cuando estaba haciendo el doctorado en España y créeme que cuando estábamos sentados en el aula con el docente, sí era distinto, era la formalidad y todo, pero todas las noches íbamos a algunos restaurantes allá. Y allí era donde él decía, oigan, ¿se dan cuenta del valor de esta conversación que estamos teniendo? Y de que estamos ahorita definiendo unas líneas de investigación en comunicación y tecnología, pero terriblemente monstruosas, dice, o sea, claro, y por eso él iba a ratos anotando algunas cosas, porque yo le decía, ¿qué anotas tanto? Le digo, dice, lo que pasa es que son ejes de investigación para sugerirles a mis estudiantes. Entonces, ahí te das cuenta que esta interacción, este hablar, este diálogo, finalmente, por más que amemos la tecnología, realmente es complicado en un 100% reemplazarlo, estimado Juan Pablo. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal creando o participando en este tipo de comunidades en la actualidad? Linda, ahí sí, mientras hablabas me acuerdo, y creo que sí fuiste alguna vez, pero éramos mucho más jóvenes. Mi primera comunidad se llamaban los Café Tweets, Café Ajá. Tweet Quito. Entonces, cuando me asignó el alcalde la responsabilidad de crear la agenda digital, yo creé una comunidad con la ayuda de, por ejemplo, una de ellas era Daniela Peralvo, que ahora es la co-founder de Impacto. Impacto. Otro era Javier Albuja, que después fue coordinador de Conquito, que ahora está en la AI. Había Guillermo Poveda, que Claro. ahora es consultor del sector bancario, Qué buenos financiero. perfiles, Claro, y muy esa buenos comunidad, el propio Iván, perfiles, claro. el propio Iván. Entonces teníamos una comunidad que se llamaba el Café Tweet, muy bonita, muy potente. Y de ahí salieron unos cuadrazos, Claro que y les sí. va, les va bien. De ahí salieron otras comunidades de comunidades. Después pude fundar una comunidad, yo tuve un corto proceso electoral, estuve de candidato a concejal. Ahí es donde una de las propuestas que yo tenía era formar 300,000 jóvenes en la ciudad, emulando lo que hizo Ruta N, donde tengo mi segundo hado madrino, que es Juan Pablo Ortega. O sea, todavía se puede hacer, el reto está ahí. Se están haciendo siempre las sinergias y las estructuras públicas tienen que ser un poco más rápidas, pero también creo que el sector privado está impulsando mucho esto. Pero ahí creé una comunidad que se llamaba Hay que hacerlo diferente. Esa comunidad todavía está vigente, y a lo largo de todo este tiempo una de las cosas que no hemos hablado es que yo he trabajado mucho con emprendedores. Pude aportar en la primera comunidad de emprendedores de startups de la Universidad Salesiana, que me parece que también es un referente. Ahí le conocí a dos personas muy importantes. La una es Fabián Bermeo, que en Cuenca está trabajando en ciudades seguras, un gran ser humano, ha formado mucha gente, y al actual vicerrector de la Universidad Católica en innovación, que lo trajimos desde Cuenca acá a Quito, que se llama Juan Pablo Salgado. Entonces ahí creamos una comunidad fuerte de emprendedores. Tal vez a muchos no les ha ido muy bien en sus emprendimientos, pero son buenos líderes gerenciales de áreas de tecnología. Entonces sí tuvo un fin. Entonces esas comunidades yo les tengo mucho cariño. Hay otra comunidad que también internacional, que es la de TechStar, al haber fumado Startup Weekends, haber hecho Startup Weekends binacionales. Y eso para mí creo que es la magia de las... Yo uso WhatsApp más por las comunidades y por los canales, porque yo para el trabajo casi ya no uso WhatsApp, yo utilizo otras herramientas. Pero creo que hay una magia en estas herramientas digitales de habernos conectado y dejarnos conectados de por vida con personas que tal vez antes conocíamos, les mandábamos una carta, o más nuestros padres, ¿no? Les mandaban una carta y no te volvías a ver, sino después de 40 años. Así es. Yo creo que ahora la sinergia y la conexión es permanente y total. Totalmente. Y a propósito de lo que hablas de este tipo de emprendimientos que probablemente están impulsados en las startups, ¿cómo puedes tú o qué papel jugaría el propósito en la construcción de comunidades digitales, pero sostenibles? Es decir, que puedan ser sostenibles. O sea, a mí me parece que es muy importante lo que hacen varias comunidades de la ciudad, del país, que siguen teniendo vigencia. O sea, yo creo que las comunidades, ahora tuve la oportunidad, me invitaron como mentor a esta incubadora de organizaciones sociales Auges, y había algunas comunidades, ¿no? Estaba Open Lab, Datalat, y ellos ahora por las medidas que han tomado el gobierno americano,
de restricción de fondos, tienen que reinventarse y buscar justo esto, la sostenibilidad. Les vi que ahora están metiéndose full en capacitación local y en otras cosas así distintas a lo que hacían antes. Y yo les he dicho que me parece que un business, una unidad de negocio, que es lo que se trabaja en los business model, debería ser la creación de comunidades. Debería ser la creación de comunidades. Hace poco, a través de un gran amigo, a quien le mando saludos, es mi mentor en LinkedIn, en redes sociales, que consejo, ya les di primero el libro, y segundo, los que tienen, saquen el máximo provecho a LinkedIn, porque es lo que hoy hay, para buscar trabajo y para generar networking. Y hicimos una propuesta de fortalecer la marca personal de toda una organización, y justo me decía David, que me pedía, decía, ¿cómo podemos hacer que esto tenga más impacto? Entonces, yo justo había acabado la reunión con Open Lab, le digo, oigan, ustedes son creadores de comunidades. Entonces yo creo que en crear comunidades, organizar comunidades, dinamizar comunidades, dar sostenibilidad a comunidades, ser una comunidad de comunidades, a todas estas organizaciones sin fines de lucro con las que tuve la oportunidad de trabajar cuando fui cofundador del Cabildo Cívico, como coordinador de la mesa justo de participación ciudadana. Mi mensaje es a reinventarse, apoyando a que haya más comunidades que trabajen entre sí y aumentar la red del tercer sector. Entonces, ese sería mi consejo. La sostenibilidad también va en la reinvención. Uno no puede seguir haciendo lo mismo que hacía hace 10 o 15 años. El modelo ya no funciona o se van agotando y peor si ahora tenemos cerradas las puertas a los fondos, resulta mucho más complicado. Desde tu experiencia en innovación pública y privada, ¿qué elementos de liderazgo son fundamentales para que estas comunidades funcionen? El líder. Eso lo aprendí en Corea y en las organizaciones donde el líder está a la cabeza y delega el proceso de transformación digital, cambio cultural, cambio del mindset. Y esos tres aspectos son muy importantes en un proceso de innovación, ¿no? La transformación digital, la consolidación de una cultura y la gestión del cambio. O sea, yo lo he podido vivir desde grandes implementaciones tecnológicas, ERPs en la administración pública como empresa LEMAP. Siempre hay un caso que en unas funciona y otras no funciona, es porque se trabaja en la cultura. Cuando tú trabajas en la cultura es más fácil incorporar la innovación. Creo que también el líder no solamente puede ser uno, hay que tener unos champions dentro de cada organización, por más pequeña que sea. Hay que tener 1 o 2 champions o tener 6, 7, 8 champions que lideren la innovación. La innovación no es un silo. Yo veo que tenemos, ahora a diferencia de hace 12 años, no había áreas de innovación en las empresas. Pensábamos siempre que innovación era tecnología. Y no es, ahora es más un cambio de mindset, un cambio cultural, un tema de exploración de riesgos. Y yo veo que muchas veces los consideran silos y confunden la innovación con marketing y comercial. Sí tienen elementos, pero no es eso. No son todo. No son eso. Entonces, yo creo que hay liderazgo, crear un equipo de líderes, implementar modelos mentales y metodologías, permitir la experimentación intra-compañía, conectarse tal vez con comunidades externas, hacer hackatones, Open Innovation, Challenge, invertir en la capacitación de sus talentos. O sea, este tema de que el 60% de nuestras habilidades van a quedar obsoletas en el 2030 requiere una reinvención de nuestros talentos. O sea, a veces queremos que los talentos hagan cosas diferentes, sean más innovadores, cambien el chip, pero no invertimos $1 en cambiarle el mindset. Herramientas. Y esto es de estudiar. Claro. Esto no es que uno nace y dice, ya soy creativo, ya soy innovador. No, la innovación es una ciencia, como decía Peter Drucker, y tenemos que impulsar ese ADN innovador e irle desarrollando e ir estimulando dentro de las organizaciones. Entonces, esos elementos y también tener presupuesto, porque a veces queremos innovar y queremos que los innovadores traigan los mismos resultados que traen las áreas comerciales que ya están establecidas en las empresas, cuando la innovación, y en estas últimas entrevistas y podcasts que he tenido, me hacen recurrentemente esta pregunta, la innovación va asociado al riesgo, y el riesgo no siempre tiene los mismos resultados que las líneas comerciales tradicionales. Entonces los líderes tienen que entender que la innovación en muchos caracteres es experimental y que el resultado no se mide en facturación, sino en aprendizajes de la experimentación. Y que finalmente esos aprendizajes te van a enseñar nuevas formas de hacer lo que venías haciendo o abrir incluso nuevas posibilidades. Yo pienso que ahora siempre hay exploración y explotación. Es la fórmula. No hay que dejar de explotar, porque las entidades necesitan ser sostenibles y seguir llevando agua al molino para que siga girando la rueda.
pero cada vez es más importante que exploremos. O sea, hoy hay infinito posibilidades de hacer negocios, con la IA, con el IoT, con el blockchain, pero necesitamos explorar. Entonces, yo sí estos últimos meses, después de haber salido ya del proyecto anterior y uno rompe un poquito la burbuja que está en el dinamismo que conlleva jalar un proyecto o impulsar un proyecto, y uno sale y dice, bueno, ya han pasado 2, 3 años, todo el mundo debería saber agilismo, Lean, usar Discord, Notion, y cuando vas a las empresas, vas a las entidades de educación, vas a contratar gente, ves que todavía hay una ya obsolescencia digital, yo no diría ni siquiera brecha, ya hay una obsolescencia y hay que ser mucho más agresivos en los programas de capacitación porque la ola está muy grande. La ola que nosotros vivimos con la llegada del internet era una ola que algunos ya la aprendimos a surfear, ahora viene una ola, ahora sí creo que es un tsunami tras tsunami. Ahora sí es de verdad. Y claro, debemos dar las herramientas para que los profesionales aprendan a surfear en estas. Antes teníamos una ola, que era el internet. Hoy tenemos 5 o 6 olas grandes, muy grandes, y tenemos que salir de una y vendrá otra y vendrá otra. Y hay que darle la tabla a nuestros profesionales, porque si se ahogan ellos en la ola y viene otra a coger la tabla, se va a volver a ahogar. Entonces necesitamos empezar a que la gente aprenda a surfear en esta ola tras ola tras ola, que son las tecnologías exponenciales. Esa simbología me hizo acordar de Silver Surfer, pero creo que es verdad. Antes teníamos una ola, claro, que era el internet, y que algunos montamos, en especial algunos, aprendieron a monetizar esa ola. Así es. Sí, pero ahora vienen 5 o 6 olas. Ahora imagínate que logres surfear esas 6 olas. Una maravilla. Y por supuesto que logres conectar con todo lo que está sucediendo, te va a volver o te va a poner en la cresta de la ola. Y ese liderazgo finalmente les va a costar a otros poder llegar allí. ¿Qué rol debería asumir Estado y academia en la conformación de esto? Porque siento como que ha pasado, digamos, no sé si en su momento se le pudo llamar novelería o metámonos en esto está interesante, o lo mismo que sucedió con el tema de datos abiertos o Big Data o inteligencia artificial, y siento que a veces es como que sí, estamos metidos en la ola y después te olvidaste. ¿Y qué está pasando en ese sentido, Juan Pablo? Te hago la pregunta retadora. Mucho comité, yo ya tal vez. Claro, cuando uno empieza en la vida profesional quiere estar en el comité. Claro. Pero después, cuando ya van pasando los años, uno quiere estar en acción, quiere estar recordaron en el colegio en la guerra, y la guerra no es solo en el cuarto de mando, y hay mucho comité, hay comitecitis, y eso quita espacio a la acción, y las cosas se quedan en los comités. Tenemos buenas leyes, no perfectas, al final sí siempre me preguntan, ¿qué opino de algunas regulaciones? Pero tenemos buenas leyes, o sea, la ley, yo siempre le felicito a Andrés, Zurita, la AEI, me gusta mucho la pequeña ley de emprendimiento e innovación, siempre hablo de ese artículo 21 y 22, porque eso me permitió acelerar la aprobación del Instituto Kruger, que tenía carreras disruptivas y unas mallas disruptivas, y muchas de ellas están enfocadas. Claro. Alguna vez me bloquearon, claro que sí. La entidad de planificación del Estado me bloqueó, hubo muchas observaciones a la malla, no la aprobación, a la malla, porque nosotros impulsábamos mucho metodologías ágiles dentro de la malla curricular. Y el artículo 21 y 22 de la ley eran claros, entonces con ese artículo se desbloqueó. Hay otra ley, son mixtas estas leyes que hacemos aquí, la de transformación digital y creación audiovisual, que es como una mixtura ahí, sí. Pero tienen unos buenos artículos sobre transformación digital en el sector público, pero son leyes que se quedan acá, se quedan en el comité y les está costando. En estos días hoy vi con buenos ojos que se está reactivando el Consejo Nacional de Emprendimiento, que hay buenos actores, pero ya va mucho tiempo, entonces necesitamos pasar más a la acción. Yo el otro día decía, uno de mis grandes aprendizajes en Corea fue el impulso que le daba el Ministerio de Creatividad e Innovación al ecosistema coreano. Siempre se habla aquí de la desaparición del CENESID. Más bien, yo ahora pensando en la gente y pensando en la innovación, a veces es más fácil reinventar las entidades que desaparecer. Y justo me hacían esta pregunta, creo que era la expresidenta Rosalía Arteaga, era Lorena Naranjo de Diario El Comercio, y yo le decía, ¿por qué no reinventamos alguna de las entidades y le dejamos que tenga un poco más, no de rector, sino de orquestación, pero con presupuesto? Porque a mí no me sirve nada que esté la ley,
no me sirve que nada que esté el comité. Si no puedes ejecutar. En el sector público, si no hay presupuesto, no sirve nada. Entonces, me parece que hay buenos casos, el caso de El Salvador, el propio caso colombiano, el propio caso de Estonia, donde el sector público dinamiza la inversión en el sector privado. También veo que hay muchas alternativas hoy de educación. Hoy la universidad ya no es la única alternativa, las maestrías ya no son la única fuente que te debería asegurar una posibilidad de empleabilidad. Están viniendo con muchas fuerzas las certificaciones, las microcredenciales, los entrenamientos efectivos para el trabajo como los bootcamps. Creo que hay que dar apertura, hay que no generar un conflicto, sino integrarlas al ecosistema educativo. Y hay que impulsar EduTech. Nosotros, me da pena que muchas de nuestras EduTech, símbolo en estos 10 años, no hayan sobrevivido, y hay que apoyar la EduTech. O sea, sí tenemos algunas insignias aquí en el país, pero creo que deberíamos tener más, y creo que tal vez un fondo, el propio Fonquito, algún fondo del gobierno nacional para impulsar EduTech, que terminen cambiando un poco el sistema de educación o complementándose mejor y no corporativizando netamente. También me parece muy interesante que el sector privado pueda encontrar otras formas de colaboración. Por ejemplo, me parece muy importante que lo pueda hacer a través de universidades corporativas. Me parece que esa es una tendencia a nivel global, y que más empresas formando a su propio talento y generando planes de carrera ajustados a la medida de que la gente pueda aprender realmente cosas que necesita la empresa, no solo en formación dual. Creo que está bien la formación dual, pero hay otras formas de universidades corporativas que se puede impulsar en el país. Juan Pablo, y en esa misma línea es en la que tú estás ahorita, con esta visión que tienes en la actualidad, y claro, sí me llamó la atención, acabo de salir ahorita Juan Pablo, y se lanza con este tema de educación y de bootcamps que te preparan específicamente. ¿En qué consiste esta nueva oferta que acabas de lanzar y que veo que les estás dando muchísima fuerza a través de tus canales digitales? Bueno, yo hace 10 años conocí a unos emprendedores, yo coordinaba el proyecto Open Future de Telefónica, y ahí hicimos un gran challenge y ganaron unos chicos de Cuenca, una pareja de Cuenca, Diana y Daniel, ¿sí? Hace 10 años, y ellos, coincidentalmente, Diana también ganó el premio a mejor innovadora del MIT de menos de 35. Ellos crearon una plataforma para que los chicos puedan acceder a la universidad bajo la prueba Ser Bachiller. En ese tiempo nacieron dos, ALAU y Questionaries de mi gran amigo Guillermo Zárate. Había otras, pero esas eran las más visibles. Sí, nosotros sacamos algún artículo sobre ALAU. Con el tiempo, ALAU con el tiempo, en las condiciones de la vida, ellos preparaban chicos para entrar a la universidad. Pero la oferta académica en el Ecuador no ha evolucionado. Hay mucha carrera tradicional. El hijo de ellos creció y ahora está aspirando a entrar a ingeniería aeroespacial en México. Entonces ellos tuvieron que mudarse a México. Y desde México, ellos ya venían trabajando en elaborar, ya venían trabajando un tiempo. Lo que yo estoy haciendo es ayudándoles a operar mejor toda la conexión con el sector empresarial, ¿sí? Con las oportunidades de talento. Entonces, yo les estoy ayudando en ese proceso y ya tenían pensado a laborar.ai. Entonces tú como joven o como profesional siempre antes tenías una opción para encontrar trabajo. ¿Cuál era esa única opción? Entrar a la universidad. Entonces te decían, si no sacas el título, el único camino, no vas a poder acceder al mercado laboral. Eso ha cambiado. ALAU sigue entrenando a los jóvenes para entrar a la universidad, y yo estoy colaborando ahora con un segundo proyecto que es Alaborar. Lo puedes hacer si estás en la U, después de la U, si ya acabaste la U hace muchos años. Yo tengo un gran propósito ahí, quiero apoyar mucho a la gente over 40, para que se reinvente, porque vamos a vivir 100 años, y si te jubilaste si ya no, hay una jubilación formal que vas a pasar a los 65, 70 años, y de ahí te quedan buenos años de vida, pero puede haber una jubilación forzada tecnológica si no te reinventas. Entonces, estamos trabajando en elaborar ahí, estamos trabajando ahora con mucha fuerza con inteligencia artificial. ¿Cómo usas? Entonces siempre me dicen, quiero un curso de inteligencia artificial. Entonces yo les digo, ¿usted qué hace con el curso de inteligencia artificial si no está aplicada a su trabajo? Entonces lo que hemos hecho es generar unos procesos formativos donde les explicamos cómo en 5 meses, a muy bajo costo, cómo utilizamos la inteligencia artificial en tu campo profesional. Específicamente Data y ventas digitales hemos iniciado. Ahora, después iremos abriendo otros campos, pero ese es el nuevo proceso formativo. Es un modelo flex, virtual y presencial, donde esté disponible en Quito y Cuenca. Esperamos pasar esta
Product Market Fit, que es el ajuste que hacemos con el mercado para el próximo año abrir en el México DF. Y ese es el proyecto ahora neo-educativo. Yo voy a contar, hay una historia ahí. Yo siempre trabajo con una teoría de los faros. ¿Qué es esa teoría de los faros? No he escrito, ni tal vez cuando haga el PhD voy a escribir esa teoría de los faros. Yo siempre a los emprendedores yo mismo cojo faros. Entonces digo, ahí está el faro 1, el faro 2, faro 3, y siempre voy persiguiendo esa luz del faro. Cuando voy pasándole al faro en facturación, en número de clientes, en modelo, digo, bueno, vamos a ver otro faro. Entonces nosotros tenemos un faro en México, un centro de formación que estuvo 8 años tratando de formalizarse como entidad de educación superior, y no pudo, y al final se declararon una NEO-U, y ahora trabajan con el ecosistema, porque tal vez estas NEO-U son más líquidas, más ágiles, y pueden generar una oferta que se complemente con el sistema educativo tradicional o que ya conocemos. Entonces es darle una alternativa a los jóvenes, trabajando de la mano con las entidades de educación superior que ya existen o centros de desarrollo de capacitación, y la idea es trabajar globalmente en formar talento que tenga alta empleabilidad remota. Y esa es justo la idea de estas nuevas tendencias. Y ahí, Juan Pablo, hago las de abogado del diablo. Bueno, y claro, ¿es más valorado el tema de un título de una universidad o este tipo de habilidades? Porque la semana pasada entrevistaba de igual forma a un instituto que se dedica 100% y netamente a capacitar programadores, 100% programación. Pero claro, ellos decían, lo nuestro es netamente práctico, pero no tiene el mismo reconocimiento que en este caso, que un título profesional. Pero mira cómo va cambiando el mercado, y ahí dime tú, ¿cuál o cuán flexible puede ser el mercado para este tipo de ahora certificaciones versus los títulos profesionales que tradicionalmente conocíamos? Yo creo que hay apertura en los dos. Antes no había apertura para la contratación de personas que no habían concluido su sistema de educación superior. Yo creo que es necesario insertarse en el modelo educativo superior, obtener un título de tercer nivel, si alguien puede y tiene la posibilidad de hacerlo en cuarto, siempre pensando en el aprendizaje para toda la vida. Pero también tenemos que entender que solo el 17 de personas que entran a la formación tecnológica técnica en el país terminan la carrera. Entonces o no les alcanza el presupuesto, o el modelo es muy deficitario y no convence a los chicos, o se dedican a trabajar todo el tiempo. Entonces, si tú no puedes acceder a la universidad, que aparte no alcanza para todos, ni el presupuesto, ni la infraestructura, te quedaste parqueado. Antes sí, más o menos, y tenías que necesariamente ir a hacer oficios. Yo respeto mucho los oficios, como es director nacional del SECAP, respeto mucho el tema de los oficios, pero los oficios están desapareciendo. Entonces, ¿qué pasa con toda esta gente que no accede? O están migrando hacia estas capacidades digitales. En esa migración no alcanza la universidad para tanta gente en todo el mundo. Entonces necesitamos dar otra salida laboral, y hoy hay comunidades de aprendizaje en Telegram que te forman para entrar a un empleo. Puedes entrar como un junior y con el tiempo puedes irte hiperespecializando. Entonces yo creo que en empleabilidad ahora hay una mayor apertura, ya no, el título ya no es lo primero que pides. Yo en esencia ya no pido título. Yo soy abogado y terminé en innovación, y ahora soy docente de marketing de dummies, por así decirlo. No llego al nivel, a tu nivel de maestría, pero yo creo que hay mucha variedad, y eso está bien, hay mucha alternatividad, porque el sistema de educación superior no avanza con tanta demanda de conocimiento que nos impone esta nueva transformación digital de múltiples olas, y yo creo que hay que dar espacio. Yo siempre digo si usted incluso se equivocó en su carrera, tú ya sacaste un título de tercer nivel, y eso pasa mucho con el reskilling, tú ya sacaste, yo he tenido psicólogos, y de coincidente muchos psicólogos, y los psicólogos se acercan y dicen, no me gusta, algo pasó, yo les digo, algo pasó, ya no me gusta lo que estoy haciendo. Tal vez después de la pandemia los cuadros son mucho más fuertes. Dicen, voy a ser junior en desarrollo de software. Y me escriben, me dicen, Juanpa, ya estoy de desarrollador de software. Entonces, imagínate que a ese psicólogo que estudió 7 años, 8 años con la maestría, le digas, game over, tienes que quedarte en ese cuadro, o tienes que volver a iniciar otro circuito. Exacto, pero preferible reinventarte. O sea, reskilling, reinvención, y es tu segunda oportunidad, tu tercera oportunidad. Yo, antes de ser director nacional de SECAP, en el camino que iba a mi oficina de abogado a tomar esa decisión, me llegó un artículo de Vincent Wadhwa, dura 3 minutos ese artículo, siempre hablo de ese artículo, me cambió la vida.
y él decía, es vicerrector de Singularity University, que es una de mis asignaturas pendientes, ir a coger una clase en Singularity. De ley. Él decía que cuando las máquinas, 2017, cuando las máquinas gobiernen al mundo, la reinvención, la pasión y la creatividad serán las nuevas reglas, y que vamos a tener entre 5 o 7 trabajos a la vez, y que vamos a rotar cada 3 años de trabajo. Esa predicción se cumplió, o sea, esa visión futurista se cumplió, y nosotros no podemos pensar que una persona tiene que encasillarse en un solo trabajo, en una profesión, que tiene que quedarse haciendo algo para toda la vida, un único empleo. Ahora hay mucha variedad, y creo que eso lo hace bonito al mundo. Eso lo hace bonito al mundo, o sea, multiprofesiones, diversos, algunos serán muy especializados que hacen investigación, otros estarán en diversos proyectos. En esencia, cuando uno crea una célula ágil de trabajo para liderar equipos de innovación, lo que busca es una formación multitask de los profesionales, que es que sean cada vez más generalistas, y los generalistas son los que van a tener mayores oportunidades de éxito frente a estas tsunamis o olas continuas que vienen lanzándose tecnológicamente. Y yo creo que ahí el sistema tiene que adaptarse a las necesidades de la gente, y las necesidades de la gente es: quiero aprender, practico en vivo, cada 6 meses algo diferente, quiero pasar, porque eso me da más oportunidades de insertarme en el mercado laboral. La verdad es que nos has puesto muy buenos ejemplos, Juan Pablo. Ha sido un grato diálogo, porque hemos podido conocer cómo evoluciona todo este mundo, y no es solamente el tema tecnológico de los fierros, y por eso es que yo también le di este giro de madurez a Canal Tecnológico, porque claro, antes estábamos emocionados anunciando los nuevos modelos de celulares y esto y qué pasaba con la actitud, que yo creo que es mucho más importante que lo que puedas tener con innovación tecnológica, hablando solamente de fierros, sino más bien de que la gente sea la que tome esta distinta actitud frente a la tecnología. Juan Pablo, y ahí ya me ganaste con una de las preguntas, tareas ya para ir cerrando, tareas pendientes por cumplir, así como ese checklist de 10 cosas que tengo que hacer antes de morir. No tengo escrito yo. No quiero que escribas, pero quiero que te acuerdes algunas de esas que todavía te debes a ti mismo. No, me debo, a ver, para mí, yo tengo un propósito de vida, que es impactar en el mayor número de gentes de forma positiva a lo largo de mi vida. Entonces, siempre trato de buscar números más grandes, más exponenciales. Pero yo soy feliz, me levanto feliz, vivo feliz, ninguna vida es perfecta, pero sí tengo, a ver, te digo, ya me sacaste. Y ya para que oigan en casa, quiero tatuarme, pero no es cualquier tatuaje, quiero tatuarme montañas, quiero llegar al Chimborazo, ver si trato de subir una montañita más alta. Me encanta el andinismo, pero tal vez ahora ya el esfuerzo físico es mayor. Soy motero, he hecho viajes internacionales en moto, pero quiero irme ahora sí un poco más arriba o más abajo, hacer un viaje, una travesía de 45, ¿Ushuaia o 60, Canadá? Las dos. Una de las dos. O las dos, sí, pero hay que primero graduar a los hijos, hacer que se encaminen los hijos. Me gusta la moto. Ahora voy a tomar nota de esto. Solo me voy a quedar. Me encanta cocinar. Ya ves. Me encanta cocinar. Yo declaré que a los 50 años o vuelvo al derecho o me declaro un gastrónomo. Me parece que justo en la pandemia desarrollé unas buenas habilidades en la cocina, me desestresaba mucho, está muy asociado a la creatividad. Quiero estudiar un PhD puro de creatividad, quiero dedicarme a trabajar en creatividad, puro. Eso quiero estudiarle en Seúl, depende mucho de un proyecto, a ver si uno de mis hijos o el menor puede insertarse en ese mercado de los K-pop, pero eso dependerá de él. Pero si él lo hace, yo quisiera ir a estudiar creatividad en Corea, que me parece uno de los países más creativos del mundo. Esas son principalmente mis algunos tasks que no los he escrito, pero siempre están en mi mente, y los otros ya los he ido cumpliendo. Yo sí creo que hay que saber quemar las naves, y cuando uno quema las naves, excepto así excepcionalmente, ya no vuelves, porque siempre cuando llegas a una isla hay otra isla que tal vez te espere, y siempre hay algo nuevo que aprender en esa otra isla. Y al final, tal vez
es una asignatura pendiente. Quisiera alguna vez tocar el bajo con mi hijo que es guitarrista, Qué pero bacán. no le he entrado porque he estado creando cosas que requieren mucho tiempo en este país. Tal vez un mensaje también al país es que no debería ser tan difícil, tan largo y tan duro crear cosas disruptivas. No debería haber tantas barreras, tantos límites, tanta oposición. Más bien debería haber un impulso. Un fomento. Pero eso Totalmente. algunas veces consume mucha energía y no me ha quedado tiempo para aprender a tocar el bajo. Ojalá algún rato pueda aprender a tocar el bajo para acompañar a mi hijo guitarrista y el otro hijo que es pianista. Y eso también creo que reflexiona que mis pendientes es esos, estar muy cerca a la familia. Creo que lo mejor que puede hacer un padre es en algún momento también empezar ya a apoyar los proyectos de sus hijos. Creo que justo hoy conversaba con un amigo muy del colegio y él me decía, somos buenos padres, ¿no? Le digo, no, yo también tuve un buen padre, una buena madre, pero esta generación de padres creo que podemos hacer mucho más por las nuevas generaciones para dejarles que sean más felices en lo que ellos decidan estudiar o en lo que decidan o que aprendan a equivocarse. Y creo que tenemos un poquito más abierta la mente para darles un apoyo mayor. Y también creo que eso me gustaría tratar de apoyar en esas carreras artísticas a mis hijos, si ese es su futuro, y si en algún momento deciden reinventarse, acompañarles en esa reinvención. Totalmente, yo creo que eres la persona indicada para hacerlo, pero también para apoyarlos en sus emprendimientos, si así quieren hacerlo, si en algún momento piensan complementar lo que hacen con emprendimientos. Puntos de conexión, muchos, estimado Juan Pablo. Lamentablemente la gente o nosotros estamos tan concentrados en temas de trabajo que no terminamos de proyectar todo lo que somos como seres humanos. Entonces, claro, yo te conocí algunas de las facetas más profesionales, pero me han encantado estos puntos de coincidencia. El tema de las motos, yo no hago ruta, pero hago full enduro, me fascina el enduro y en quad. La cocina me encanta, me llena de vida, me desestresa y siento que conecto mucho con eso. Así que claro, ahora he empezado poquito a poco. El running también que dice el Pablito. ¿El qué? El running, correr un poco. Sí, yo también corría, yo también, sí corro. Pero más me gusta la montaña, claro, más me gusta la montaña. Y el tema de las montañas, tuvimos una entrevista la semana pasada con Iván Vallejo, que realmente subí 3 cumbres chiquitas con el miércoles, Iván. Es una máquina el hombre y una máquina. ¿Has subido con él? No, no he subido, pero claro. Cuando vas subiendo, ese es un pendiente cuando te vas subiendo, cuando un poquito menos la tarifa y volvemos. Pero cuando vas subiendo vale la pena. O sea, claro que vas sí. subiendo con él y es una endorfina y te mete el mensaje. Yo subí 3 con él y ya no alcancé a la más grande. Espectacular, un saludo, espectacular. Claro que pero sí. te cuesta, o sea, claro, con los añitos cuesta. Totalmente, amigo, pero bueno, ahí están esos retos. O sea, no digo en económico, físicamente, físicamente claro. terminas, pero la montaña llama. Claro que sí, ese contacto con la naturaleza es espectacular. Realmente, Juan Pablo, ha sido una entrevista en la que hemos podido abordar la parte profesional, el futuro, las perspectivas, también estos problemas que nos envuelven en el país y cómo nos afectan a la parte de la creatividad y a la parte también de la innovación tecnológica, educativa, en fin, tantos factores. Y sobre todo conocer también de esta parte humana tuya, de esta parte humana que realmente nos has contado y nos has dejado entrever mucho de esa calidad humana que está detrás de este personaje tan tecnológico e innovador en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Al final siempre también me ha hecho descubrir algunas cosas que uno tiene por dentro y no las transmite. Y yo el consejo final a todas las personas que nos han oído, y termino con este puzzle que ya va a tomarme una foto ahí, es sean ustedes su propio superhéroe. Siéntanse orgullosos de lo que hacen día a día, sean buenas gentes. Yo trabajo mucho con el buen networking y creo que el buen networking es ayudar a las personas sin necesidad de pedirles nada a cambio. Dios te devuelve lo que das. Sean buenas gentes. Este país del mundo necesita buenas gentes. Piensen en lo que les hace felices, más allá del tema económico. Y eso al final te genera una prosperidad que es incalculable, que es vivir tranquilo. Duerman 8 horas. Así es. Eso ya con el tiempo y la edad uno aprende a dormir 8 horas. Y ese es mi mensaje. Más bien, he disfrutado, he estado en algunos podcasts, he disfrutado muchísimo este podcast. Me he sentido creo que la manera como está construido está muy bien hecho. Y nada, a los que podamos apoyarles en su transformación, en su reinvención,
Vamos a hacer algo aquí bonito también con Elaborar. Con Me mucho encantó gusto, el set y sean positivos siempre. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden contactarte? ¿Cómo pueden hacer? Yo quiero buscar, bueno, claro, te busco Juan Pablo Espinosa en Instagram de ley. En todas mis redes, todas las redes. soy Juanpa Espi. Volví a ser Juanpa Espi porque alguna vez me dijeron que me cambie del nombre porque Juanpa Espi era muy informal. Nada, volví a ser Juanpa Espi, recuperé mi cuenta. Menos en LinkedIn, que es donde quisiera que me contacten, porque yo normalmente estoy dando, yo soy coach, estoy dando mentoring, coaching, estoy apoyando, estoy dando un mensaje. Cuando quieran, pero si me contactan, por cualquiera de las redes les voy a contestar, Juanpa Espi, pero en LinkedIn soy JP de Juan Pablo, Espinosa con S, B de Burgos, ese es JP Espinosa B. Escriban por LinkedIn porque por ahí podemos hacer una conexión más real y más productiva en búsqueda de trabajo, que es lo que ahora es mi próximo objetivo, ayudar a mucha gente que pueda emplearse en el entorno global. Me encanta, muchísimas gracias Juan Pablo, y realmente el objetivo que tú tienes de vida me parece muy loable, tratar de impactar a la mayor cantidad de gente posible de forma positiva en el mundo, y creo que de eso nos hace falta muchísimo en nuestro país. Si todos tuvieran esa visión, realmente yo creo que todos estarían poniendo el hombro por sacarnos unos a otros adelante y por apoyarnos y no por ponernos la zancadilla, que eso es un cambio de cultura impresionante que debe existir. Gracias Juan Pablo, y con ustedes amigos, hasta el próximo miércoles en este canal tecnológico, Tecnología con Propósito desde el Pupo del Mundo. Gracias Juan Pablo. Muchas gracias.